chicos, bienvenidos a esta nueva clase del módulo 4. Módulo 4 respectivo a cálculo diferencial. En esta clase veremos el tema de la regla de la cadena y derivación logarítmica, exponencial, cociente y producto. Pues bien, empecemos. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Bien, pues la regla de la cadena me dice que la derivada de una función f con respecto a g de x con respecto a x va a ser igual a la derivada de mi función f con respecto a g de x por la derivada de mi función g de x. ¿Qué me dice la derivación logarítmica? La derivación logarítmica me dice que la derivación de un logaritmo en base a de f de x con respecto a x va a ser igual a la derivada de mi función f de x y todo esto dividido para f de x como tal por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Ahora, hay un pequeño cambio que digamos que vamos a trabajar con logaritmos naturales. ¿Sí? O logaritmo en base que vendría a ser lo mismo. ¿Sí? Esto es igual a esto, sería f' de x sobre f de x por el logaritmo de a. En este caso, ¿cuánto va a ser? Va a ser a e, ¿no es cierto? Y el logaritmo natural de e es 1. Por tanto, me queda que la derivada del logaritmo natural de f de x con respecto a x va a ser f' de x o la derivada de mi función sobre f de x simplemente por 1, ¿sí? Pero eso ya no se pone. Entonces, es una manera simplificada nada más. ¿Qué nos dice la derivación exponencial? Nos dice que si la derivada de a, que puede ser una, en este caso va a ser una constante, a elevado a la f de x con respecto a x es igual a mi misma función, en este caso a elevado a f de x por f' de x por el logaritmo natural de a o en este caso de mi constante, de mi número constante que yo voy a tener. ¿Sí? Bien, ¿qué hay en cuanto a la derivación de cociente? La derivación de cociente y de un producto ya la vimos en la anterior clase. ¿Recuerdan que estas estaban inmiscuidas en las reglas básicas de derivación? Estas ya las vimos, pero haciendo un breve recorderis de esto, decimos que la derivada de f de x sobre g de x con respecto a x va a ser igual a la derivada de mi primera función o la derivada de la función de mi numerador por la función de mi denominador menos la función de mi numerador por la derivada de la función de mi denominador. Y todo esto dividido para el cuadrado de la función que yo encontraré en el denominador. Y bien, la derivación del producto, ¿qué me decía? Que la derivada de f de x por g de x con respecto a x va a ser igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x o de mi segunda función. Entonces, esto teóricamente probablemente ustedes estén un poco confundidos y no entiendan a qué nos referimos, pero ahora vamos a proceder a hacer ejercicios y aplicar todas estas reglas y tipos de derivaciones para un mejor entendimiento. Entonces, vayamos a la parte de ejercicio. Bien, muchachos, ahora vamos a hacer la resolución de ejercicios con respecto a la regla de la cadena y la derivación logarítmica, exponencial, cociente y producto. Bien, veamos estos ejemplos. Como antes ya lo habíamos hecho, recuerden que estos ejercicios son sacados de su libro de matemática para la administración y economía. En este caso, la sección 11.4 y 11.5 con los numerales que ustedes pueden ver aquí. Ahora bien, ¿qué me dice mi primer ejercicio? Encuentre la pendiente a la curva y igual x cubo sobre x cuarta más 1 en el punto menos 1, menos un medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me dice encuentre la pendiente de la curva. Nosotros, ¿qué dijimos? Que la pendiente
de la tangente a la curva iba a ser mi derivada. Por tanto, ¿qué es lo que debemos encontrar? La derivada de esta curva o en este caso de esta función en tal punto. Entonces, si la pendiente es igual a la derivada de mi función, derivemos mi función. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un cociente. ¿Cuál era la regla del cociente? La regla del cociente me decía que si yo tengo la derivada de f de x sobre g de x, esto iba a ser igual a f' de x por g de x menos f de x por g' de x, todo esto dividido para g de x al cuadrado. Entonces, bien, veamos. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido para el denominador al cuadrado. Bien, ahora derivemos. La derivada de x al cubo es la derivada de un exponencial, ¿no es cierto? Bajo el exponente y resto. Me queda 3x al cuadrado. Todo esto multiplicado por x cuarta más 1 menos x al cubo por la derivada de mi expresión x cuarta más 1. ¿Cuál sería? Aquí la derivada de un exponente bajo el 4 y resto. 4x cubo más la derivada de 1. 1 viene a ser una constante, la derivada de una constante 0. Bien, y todo esto dividido para x cuarta más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué he hecho? He derivado un cociente. Ahora, quiero encontrar la pendiente a la curva en este punto. Esta va a ser mi pendiente, ¿sí? La ecuación de mi pendiente. Ahora, reemplacemos en este caso mi x para sacar mi y. Si yo reemplazo este menos 1 en esta ecuación, debe darme obligatoriamente menos un medio. ¿Por qué? Porque estoy sacando la pendiente a mi curva específicamente en este punto. Bien, entonces si yo reemplazo el menos 1 en esta ecuación que he sacado de la derivada, que es la pendiente a mi curva, de la tangente a mi curva, me debe salir menos un medio. Veamos. Y prima de menos 1. Voy reemplazando el menos 1 en todas mis x. Me quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, todo esto por menos 1 a la cuarta más 1, menos 1 al cubo por 4 por menos 1 al cubo, y todo esto dividido para menos 1 a la cuarta más 1 y todo esto al cuadrado. Entonces, bien, menos 1 al cuadrado, 1. 3 por 1, 3. Por menos 1 a la cuarta, 1 más 1, 2. Menos 1 al cubo me va a dar menos 1. Menos 1 al cubo menos 1 por 4 menos 4. Es decir, y dividido para menos 1 a la cuarta, 1 más 1, 2. 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 3 por 2 menos 1 por menos 4. Menos por menos, más. Es decir, que aquí me va a quedar 3 por 2, 6 menos 4. ¿Sí? 6 menos 4, 2. Dividido para 2 al cuadrado es como tener 2 cuartos. ¿Sí? 2 cuartos. Menos 2 cuartos, porque no nos olvidemos de esto de aquí. ¿Sí? Entonces, menos 2 cuartos dividido para 4 me da igual a menos un medio. Sí, entonces he sacado en el punto que me da. He podido aquí comprobar que, el punto para la X me coincide en este caso para mi Y, ¿verdad? Bien, entonces, sigamos. ¿Qué más me dice aquí? En el siguiente ejercicio, la función de consumo se estimó por medio de la ecuación para Estados Unidos desde 1922 a 1942 en C igual 0.672 y más 113.1. Encuentre la propensión marginal al consumo. Entonces, ¿qué es lo que me está dando inicialmente? La función de mi consumo, ¿sí? Me da la función de mi consumo y a través de esta yo debo llegar a localizar o a encontrar la función que describa, o más bien, debo encontrar la propensión marginal que yo voy a tener a mi consumo. Entonces, ¿cómo logro llegar a la propensión marginal de mi consumo? A través de la derivada de la función de mi consumo. Entonces, si yo sé que la función de mi consumo es 0.672 y más 113.1, derivo esta función y voy a encontrar la propensión marginal. Veamos, tengo que hacer de C sobre de I, ¿sí? Debo encontrar la derivada de C con respecto a I. En este caso,
voy a hacer la derivada de 0.672 y más 113.1 con respecto a i. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Derivo con respecto a i, ¿sí? Aquí, ¿qué sería? Tengo un cociente por mi función, ¿sí? Mi función. En este caso, ¿cuál era la derivada de un cociente por la función? El cociente por la derivada de mi función. Si mi función, si yo tengo en este caso un f de i es igual a i y derivo esto va a ser igual a 1. ¿Por qué? Si hacemos la regla del cociente, perdón, del exponente. Si yo tengo aquí el 1, baja el 1 y resto 1 menos 1, 0. Y a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1, es decir que a 1 por 1, 1, ¿sí? Entonces me va a quedar 0.672 por 1 más la derivada de una constante es 0. Entonces la propensión marginal a mi consumo ha sido de 0.672, ¿sí? Bien, ahora veamos ejercicios con respecto a mi siguiente sección. ¿Qué es lo que me dice? Necesito sacar la derivada de esta función. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo aquí? Primero, un cociente, ¿sí? Un cociente. Entonces, ¿cuál es la derivada de mi cociente? Ya dijimos que la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y todo esto dividido para el denominador al cuadrado. Ahora bien, si nos podemos dar cuenta, aquí no es una derivada de un cociente simple, sino que a su vez en el cociente tengo una función al cuadrado y dentro de esta función tengo otro polinomio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí, como pueden ver, vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Aquí es donde vamos a entender esta regla. Esta regla, ¿qué es lo que me dice? Que yo voy entrando desde la función más grande hasta la función más pequeña. Es decir, que voy a ir derivando desde la función más grande y voy a ir entrando, ¿sí? Entro y derivo por la función más pequeña. Entro y sigo derivando la función más pequeña y más pequeña, ¿sí? Y lo que me dice es que yo para derivar estas funciones sumamente grandes voy multiplicando, ¿sí? Es lo que me decía. Entonces, veamos. Primero, ¿qué es la función más grande que yo tengo aquí? Un cociente. Entonces, derivemos el cociente, ¿sí? No nos preocupemos aún por lo que yo tengo en mi numerador y en mi denominador, sino derivemos lo más grande. ¿Qué es lo más grande que yo tengo? Un cociente. Derivemos el cociente. Es la derivada del numerador. ¿Cuál es el numerador? 1. La derivada de una constante es 0. Entonces, 0 por el denominador, que es x al cuadrado menos 3x, todo esto al cuadrado, menos el numerador por la derivada del denominador. El numerador por la derivada del denominador. Hagamos la derivada de este denominador. Aquí es donde vamos a aplicar la regla de la cadena y se va a visualizar de una mejor manera. Veamos esto. Inicialmente, ¿cuál es la función más grande que contiene a x al cuadrado menos 3x, todo esto al cuadrado? La función más grande es mi cuadrado, es mi exponente, porque es como yo tener aquí un f de x y todo esto elevado a la n. ¿Qué es lo que hacíamos para hacer la derivada de esto? Bajo mi exponente y por la derivada de esto, ¿no es cierto? En este caso era n menos 1, ¿sí? Y todo esto debe seguir siendo por f de x. Esto es lo que hace la regla de la cadena. Hago la función más grande, que es mi exponente, y sigo bajando. Y sigo multiplicando por las derivadas internas, las derivadas internas. Voy minorando o entrando más en mi función. Sí, entonces, a raíz de esto, veamos. Sería, ¿qué es lo más grande aquí? El exponente. Entonces, ¿qué hago? Bajo el exponente y resto. Entonces, bajo el exponente, multiplico por la función x cuadrado menos 3x y resto 2 menos 1, 1. ¿Sí? Y sigo multiplicando por lo que hay adentro. Sigo entrando a mi función. Por, ¿cuál es la derivada de lo que hay aquí adentro? Ahora lo que hay acá adentro, antes, ¿qué es lo que derivé? Esto, ¿verdad? ¿Y cuál era la función más grande? Mi exponente. Ya derivé esto aquí.
y por, sigo entrando. ¿Qué es lo que tengo adentro? Solo esto de aquí, x cuadrado menos 3x. ¿Cuál es la derivada de eso? 2x bajo el exponente y resto menos 3, ¿verdad? Esa es la derivada de lo que yo encuentro más adentro, ¿sí? Entonces, la derivada, la menor que yo puedo encontrar es un polinomio. Ya llegué al polinomio y ya no tengo nada más que hacer, ¿sí? Entonces, voy entrando hasta que ya no puedo derivar más. ¿Qué es lo que hice? Entré aquí, derivé y ya no puedo entrar más, ¿sí? Porque ya llegué al polinomio. Entonces, sería la derivada del exponente por sigo entrando lo que hay adentro. Como ya no hay más adentro, ahí queda, ¿sí? Entonces, todo esto dividido para, pensando en la regla del cociente, era el denominador a la cuarta, ¿sí? Ya. Bien, ya he hecho toda mi derivación, ya no tengo que derivar más, ¿sí? He derivado la función más grande, ¿cuál era? El cociente, después he seguido derivando según la regla del cociente y aquí cuando yo iba a derivar mi denominador me he dado cuenta que tengo que usar la regla de la cadena porque primero debía derivar con respecto a un exponencial y después tuve que derivar con respecto a un polinomio, en este caso x al cuadrado menos 3x, ¿sí? He hecho mi regla de la cadena. Mi regla de la cadena es multiplicar, multiplicar, multiplicar por todas las derivadas, yendo desde la más grande hacia la más pequeña, ¿sí? Bien, entonces, sigamos. Ya derivé todo lo que tenía que derivar, ¿ahora qué hago? Opero, ¿sí? Ahora ya simplemente voy a operar. 0 por esta expresión me va a dar 0, ¿sí? Menos 1 por todo esto. Quiere decir que voy a ingresar este 2 al paréntesis. Aquí está el menos y ingreso el 2. 2x cuadrado menos 2 por 3, 6x. Y todo esto multiplicado por 2x menos 3, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Sacar este factor común 2, ¿no es cierto? O no haber multiplicado, no haber ingresado este 2 hacia adentro. Y me queda menos 2 por x cuadrado menos 3x y todo esto multiplicado por 2x menos 3. ¿Sí? En el caso de no haberle ingresado el 2 aquí, me quedaría esto directamente, ¿sí? Porque aquí se hace 0. Entonces, la expresión de aquí a acá es menos 2x al cuadrado menos 3x, todo esto por 2x menos 3 y todo esto dividido para mi denominador al cuadrado. Si mi denominador original era x al cuadrado menos 3x al cuadrado, esto elevo al cuadrado y me queda a la cuarta, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Si se dan cuenta, aquí tengo términos semejantes. Este x cuadrado menos 3x se repite en el denominador, pero con una potencia cuarta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Simplificar. Aquí simplifico este y me queda 3. ¿Sí? Se simplifica y este desaparece, es igual a 1. Entonces, 2 por 1, 2 y por 2x menos 3. Es decir, que mi respuesta o mi derivada para esta función de aquí ha sido igual a menos 2 por 2x menos 3 y todo esto dividido para x al cuadrado menos 3x al cubo. ¿Sí? Bien, ahí vimos una breve aplicación de la regla de la cadena y a su vez de la regla del exponencial para derivadas. Perdón, del cociente para derivadas. Ahora, veamos este ejemplo aplicativo. ¿Qué me dice? Si la función de costo total para un fabricante está dada por C igual a 5Q al cuadrado, todo esto sobre la raíz de Q al cuadrado más 3 y todo esto más 5000, encuentre la función de costo marginal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? A través de la función de costo total que me dio, yo debo llegar a la función de costo marginal. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué debo hacer para hallar la función de costo marginal a raíz de la función de mi costo total? ¿Sí? Lo que puedo hacer es derivar la función de mi costo total y de esta manera encontrar la función de mi costo marginal. Entonces, ¿qué hacemos? Derivemos mi función de costo total. Esta es la función de costo total, voy a derivar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? De C con respecto a de Q. Derivo C con respecto a Q, ¿sí? Veamos. ¿Qué es lo que tengo aquí inicialmente? Una sumatoria, ¿cierto? Veamos la función más grande. ¿Qué es lo más grande? Lo que sea más lo que sea. Entonces, ¿qué es la función más grande que yo tengo? Una suma. ¿Qué es lo que me dice la derivada de una suma?
la derivada de f de x más g de x va a ser igual a f' de x o la derivada de f de x más la derivada de g de x, ¿sí? Entonces, veamos. En este caso va a ser la derivada de esto más la derivada de 5.000. Sí, aquí tenemos la derivada de mi primera expresión más la derivada de 5.000. En este caso, ¿cuánto va a ser la derivada de 5.000? Como estamos derivando con respecto a Q, 5.000 no tiene nada con respecto a Q, es decir, que es una constante. Y la derivada de una constante es 0, es decir, que aquí va a ser más 0, ¿no es cierto? Bien, esta fue la derivada de 5.000. Ahora veamos cuál iba o cuál es la derivada de mi primera expresión. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la derivada de mi expresión? Voy entrando, sigo entrando. Si se dan cuenta, primero hice la suma, ahora sigo entrando. Voy a hacer la derivada de eso. ¿Qué tengo ahí? Un cociente, ¿sí? Una división. ¿Cuál es la regla del cociente de la división? Ya sabemos, ¿sí? Que es la derivada del numerador. En este caso, ¿qué viene a ser? Este es una exponencial baja, 2 por 5, 10, y se resta 2 menos 1, 1, 10q. ¿Sí? Multiplicada por el denominador, que es raíz de q al cuadrado más 3. ¿Sí? Todo esto menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces sería el numerador 5q cuadrado por la derivada de mi denominador. Ahora, ¿qué tengo en mi denominador? Una raíz. ¿Sí? ¿Cómo derivo las raíces? Sí, ¿qué dijimos inicialmente? Que una raíz era un exponente o podemos expresarlo con una potencia, ¿verdad? Entonces, sabemos que en este caso x al cuadrado más 3, la raíz de x al cuadrado más 3 es lo mismo que tener x al cuadrado más 3, todo esto elevado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces, sería 5x cuadrado, que es el numerador, por la derivada de x al cuadrado más 3 elevado a la 1 medio. Voy a derivar eso. Si mi exponente es 1 medio, ¿qué hago? Bajo el exponente por la expresión 1 medio por q cuadrado más 3 y resto el exponente. Sería 1 medio menos 1 me va a dar igual a menos 1 medio. ¿Sí? He derivado la exponente. Ahora sigo entrando. Entonces, por la derivada de lo que tengo adentro. Uso la regla de la cadena. Por la derivada de lo que tengo adentro. ¿Qué es lo que tengo adentro? Q al cuadrado más 3. ¿Cuál es la derivada de q al cuadrado más 3? Tengo un exponente. Si tengo 2, bajo 2q por 2 menos 1, 1. Entonces, por 2q más 3. La derivada de una constante es 0. Entonces, simplemente me queda por 2q. ¿Sí? Entonces, ya entré hasta el fin de mi expresión, hasta el polinomio, y ya no puedo seguir derivando porque ahí es el fin, hasta llegar al polinomio, recuerda, ¿sí? Y todo esto dividido para el denominador al cuadrado, es decir, la raíz del q al cuadrado más 3 y todo esto al cuadrado, ¿sí? Y más la derivada de 5.000 que dijimos que era 0 por ser una constante, ¿sí? Ahora, sigo operando para simplificar mi resultado, no lo voy a dejar así, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? 10q por la raíz de q cuadrado más 3 menos 5x cubo por este 1 medio por 2 me va a dar a 2 medios. Que si simplifico, mitad, mitad 1, entonces me queda 1. ¿Sí? 1q. Es decir, que este 5q cuadrado por este q de aquí me va a dar 5q cubo. 1 medio por 2 a 1. Entonces por 1 y por q cuadrado más 3 elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Ya. Bien, hecho el denominador. Todo esto para mi denominador. Aquí miren, tengo la raíz cuadrada y todo es elevado a la cuarta. Es como tener 1 medio por 2, que me va a dar 2 medios, que es igual a 1. Entonces, esta raíz cuadrada se me va con este cuadrado, ¿verdad? Entonces, simplemente me queda q cuadrado más 3. Bien, ahora sigo operando, sigo operando. Aquí, si se dan cuenta, es como tener 5q cuadrado dividido para q cuadrado más 3 a la 1 medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al tener, pensemos, un número elevado a la menos n es lo mismo que tener en su recíproco positivo, ¿sí? Es lo único que hice. Esto, que el q cuadrado más 3 esté elevado a la 1 medio, pasa como 1 sobre q cuadrado más 3 a la 1 medio positivo, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi mínimo común, o en este caso, mi denominador, ¿sí? Entonces, si yo aquí opero,
Sí, y hago la suma de esto más la fracción que yo tengo aquí, que es 5 cubo sobre q cuadrado más 3 elevado al 1 medio. ¿Qué voy a hacer? Q cuadrado más 3 elevado al 1 medio dividido para 1 a q cuadrado más 3 al 1 medio. Multiplico por esto y me va a quedar que es q cuadrado más 3 por q cuadrado más 3. Y esto se vuelve al cuadrado, es decir, que se van a eliminar mis raíces y por eso es que me va a quedar algo como esto. 10q por q cuadrado más 3 ya sin la raíz, ¿verdad? ¿Sí? Y a todo esto, menos 5q, ¿sí? Y esto, este 10 cubo más por q cuadrado más 3 menos 5q cubo está dividido para q cuadrado más 3 a la 1 medio, ¿sí? Pero por multiplicar, pensemos, me queda algo como esto, 1 medio. Y todo esto dividido para q cuadrado más 3. Y recordemos, extremos con extremos y medios con medios. Esto es como si estuviera dividido para 1. Entonces, este con este me va a dar la misma expresión, que es lo que me queda. 10q por q al cuadrado más 3 menos 5q al cubo y todo esto dividido para esta expresión por esta. Sí, es la misma, q cuadrado más 3, q cuadrado más 3, 1 medio y 1. Entonces conservo la base y sumo los exponentes. Es decir, que 1 más 1 medio me va a dar igual a 3 medios. Si yo opero esto de aquí, sí, me va a quedar 5q cubo más 30q y todo esto dividido para mi denominador que ya dijimos que es q al cuadrado más 3 elevado a los 3 medios. Si yo saco aquí factor común 5q, me va a quedar el resultado final 5q, todo esto multiplicado por q al cuadrado más 6 y dividido para q al cuadrado más 3 elevado a la 3 medios. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ha sido esto? ¿O cómo hemos resuelto este ejercicio? Empezando con la regla de la cadena, empezando desde la función más grande hasta la más pequeña. Recordemos, ¿cuál fue la más grande? La suma, ¿sí? Y después el cociente. El cociente, hicimos la regla del cociente y después fuimos entrando y entrando en cada una de mis funciones y derivándolas, ¿sí? Es lo que hicimos aquí. Y una vez derivado, lo único que hacemos es operar algebraicamente, ¿sí? Aquí la cuestión es derivar de manera correcta y luego la forma de operación algebraica nosotros ya la hemos venido practicando en todo este tiempo. Entonces simplemente es derivar, usar de manera correcta las reglas de derivación y operar para obtener una respuesta final. Bien, muchachos, esto ha sido todo en cuanto a la regla de la cadena y los diferentes tipos de derivación. Espero que estos ejercicios mejoren sus habilidades y nos estaremos viendo en la próxima clase. So